Quiero compartiros en esta mañana algo sencillo, pero algo que seguramente muchos estamos pasando. Muchos estamos avanzando hacia la meta, pero siempre atravesando pruebas, siempre atravesando el sufrimiento. Y muchos se preguntan, oye, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Cómo puede amarme Dios si permite que yo pase por una situación terrible? Estas son las preguntas que muchas veces surgen en nuestro corazón cuando atravesamos circunstancias que no esperábamos. Hasta cierta manera, un cristiano entiende. Y no puede parecer contradictorio que Dios me haga sufrir. ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Por qué sufro, Dios, si estoy haciendo el bien? Si estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué estoy sufriendo? Un buen padre cuida a su hijo de todo mal. Si Dios es nuestro padre, ¿por qué permite cosas malas? ¿Por qué permite que en mi vida sucedan cosas malas? Esa es la pregunta que en muchas ocasiones nos hemos hecho. Estos pensamientos surgen de un corazón que no entiende algunas cosas importantes sobre Dios. En primer lugar, Dios es soberano. Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. En segundo lugar, Dios es bueno. Todo lo que permite en nuestra vida es para un bien que nosotros no logramos entender. Hay un pasaje bíblico que nos enseña que Dios usa nuestro sufrimiento para el avance del Evangelio. Haced que otros lo conozcan. Haced que la iglesia sea edificada. Haced que algunos hermanos maduren. Y, ¿por qué no? Que nosotros a través de nuestro momento de prueba, de aflicción, seamos santificados. En los estudios bíblicos de los martes estamos con la carta de los Filipenses. Y como hemos mencionado en semanas anteriores, Pablo se encontraba encarcelado por predicar el Evangelio. Esto sucedió después de que fue a Jerusalén y los judíos comenzaron una persecución muy fuerte contra él. Algunos discuten si la carta se escribió mientras estuvo preso en Cesarea o en Roma. Quizás eso no es lo más importante. Lo que realmente llama la atención es la situación en la que estaba viviendo Pablo y el tono de la carta a los filipenses. Esta carta es una carta de las que más menciona la palabra gozo. De estar preso, pero en su carta lo que más suena es gozo. Pablo es enfático varias veces en el gozo que estos hermanos debían tener en el Evangelio a pesar de las dificultades. Y no tiene que ser una cárcel. A lo mejor necesitas gozo en medio de tu trabajo, en medio de tus relaciones, de tus amistades, en medio de tu matrimonio. Pablo enseña que la verdadera felicidad y muchas otras bendiciones de Dios no dependen de lo que estemos viviendo. No necesariamente implica que Dios vaya a quitarnos las cadenas del sufrimiento. A lo mejor el Señor las permite más tiempo. El apóstol dice que lo que le había sucedido tenía un propósito que sobrepasaba su entendimiento. Pablo dice que Dios lo metió en la cárcel para el progreso del Evangelio. Si lees el versículo 13 de Filipenses capítulo 1, dice que sus sufrimientos se hicieron presentes a todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, todos se dieron cuenta de que Pablo era inocente. Pero es necesario prestar atención a lo que viene, porque aquí está la clave de esos versículos. Ese conocimiento llevó a muchos guardias y prisioneros, entre otros grandes oficiales, que se convirtieran al cristianismo. En el momento de prueba de Pablo, otros conocían al Señor. Nuestros planes no son los planes de Dios. Pablo quería ir a Roma a predicar el Evangelio, sin embargo Dios no lo llevó en libertad, sino en cadenas. Dios quería salvar gente adentro de la prisión en Roma y para eso debía hacer que Pablo fuera encarcelado. Debía meter a alguien en la cárcel que predicara el Evangelio. Es por eso que antes de quejarnos cuando Dios nos haga sufrir, debemos preguntarnos, ¿qué quiere hacer Dios con esto?
¿Será que Dios usará esto para ayudar y salvar a otros? Estos pasajes también nos enseñan que Pablo demostró su inocencia y demostró la pureza del Evangelio. En primer lugar, se demostró que todas las acusaciones de los judíos eran falsas. Pablo estaba sufriendo de manera injusta. Y mediante este sufrimiento injusto, Dios reivindicó y reivindicará a Pablo, mostrando que sufrió por amor a Cristo. Por otro lado, también sirvió para mostrar que el mensaje que Pablo predicaba era verdadero, no estaba cegado de alguna mentira. La inocencia más la pureza del mensaje fueron la combinación explosiva para salvar a gente de ese pretorio. Y luego además Pablo nos exhorta a tener ánimo. El encarcelamiento no solo sirvió para traer el arrepentimiento a muchos incrédulos, sino también para edificar a la iglesia. El versículo 14 de Filipenses 1 dice que sus prisiones habían llevado a muchos a predicar el Evangelio sin temor alguno. Esta es una de las paradojas de la persecución. Mientras que tenemos tranquilidad y plena paz, estamos como fríos, estamos aislados en nuestros templos. Sin embargo, cuando la iglesia atraviesa dificultades, es como si una chispa prendiera la llama de la pasión. El ejemplo también puede ser Pedro, cuando lo encarcelaron con Jacobo. Matan a Jacobo, Pedro es encarcelado y dice que la oración empezó a hacer oración sin cesar por Pedro. Una iglesia que sufre suele avanzar y predicar el Evangelio. Suele orar por los demás hermanos. Aunque todos predicaban el Evangelio, no todos lo hacían con buenas intenciones. Algunos predicaban el Evangelio por contienda, por envidia, solo para pelear, solo para añadir aflicción a las cadenas de Pablo. Y Pablo no es explícito sobre las motivaciones de las personas, y lo cierto es que haciendo esto buscan causar conflictos y afligir a Pablo. No obstante, sí que había otros que lo hacían con amor, con buena disposición. Sus motivaciones eran genuinas. Predicaban para demostrar que Pablo era inocente, y estos veían a Pablo como un servidor fiel, un hombre que hacía bien a los demás. Pero ante todo lo hacían para exponer el Evangelio, para que las personas conocieran a Dios, para que esas personas se sometieran al señorío de Jesús. Por eso Pablo nos dice, gozosos por el sufrimiento. Pablo se muestra gozoso. A pesar de que algunos no tenían buenas motivaciones, buenas intenciones, Pablo estaba con gozo, y más en la cárcel. Para Pablo lo más importante no era su liberación, sino que Cristo fuera glorificado. Y esto estaba sucediendo aún mediante la predicación de aquellos que lo hacían con malas motivaciones. Siempre vas a encontrar en malos hermanos que van a tener malas intenciones, que parecerán buenos, pero sus intenciones son malas. Aún así, el Evangelio se va a seguir predicando. No se trata de cuánto suframos, ni de cuánto tengamos que llorar. Lo importante es cómo nuestro sufrimiento puede dar la gloria a Cristo. Ayudar a los demás a conocer a Cristo. Porque muchos eran salvados. ¿Sabes por qué? Porque el nombre de Cristo era glorificado. Eso era lo importante. Y además porque a través del sufrimiento muchos estaban llegando a la salvación y estaban creciendo en el Señor. Por tanto, aprendamos que nuestros sufrimientos siempre tienen propósitos. Y a lo mejor esos propósitos son para otras personas, para terceras personas. Al igual que con Cristo, Dios hace que suframos para que su nombre sea glorificado. Y también que el Evangelio llegue a lugares que ni siquiera podíamos concebir. Los sufrimientos que vivimos cobran sentido cuando los vemos de esta manera. Cuando Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando dice eso es que todas las cosas, literalmente, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios usa todas, absolutamente todas las cosas para cumplir propósitos. La salvación de tu alma y de la mía, y la de muchos, está dentro del propósito de Dios. Sea la salvación de un amigo, de un hijo, de una madre, un cónyuge, un enfermero, un juez.
Dios tiene propósito con tus sufrimientos. Por eso gózate en tus tribulaciones, pide a Dios que te muestre el propósito de tus sufrimientos y en cualquier caso busca la voluntad de Dios en estas cosas. Vive rectamente y predica el Evangelio con amor. Y a pesar de ese sufrimiento que tienes, a pesar del sufrimiento que yo puedo tener, glorificamos a Dios y eso trae bendición a nuestra vida y a nuestro entorno. Radio Solidaria, una radio comprometida.